Namaskar. Jorge Jandavaca García os saluda y te da la bienvenida a La Vida en la Vida, lo que es las dos leyes fundamentales o dos leyes importantes, ¿no? Estoy hablando de leyes que las personas por lo común lo toman de una manera diría equivocada, pues, ¿no? Porque hablan como algo misterioso, como algo, no hablan del 7, el 7, un número cabalístico, el 7, no, el 7 es una ley. Mira, vamos a hablar entonces, oficialmente, la ley del 3 y la ley del 7. Ese es nuestro tema. La ley del 3 y la ley del 7. Estas enseñanzas provienen del Cuarto Camino del gran Georgi Vanaví Gurdjieff. Y yo tuve la suerte de estar con una persona muy conocedora de estos temas, que tuvo también otro maestro europeo, después luego gente conectada, Rodney Collins, etc. Estoy hablando del señor Samuel Pérez Barreto, que en paz descanse, ¿no? Con él estuvimos muchos años en calidad yo de alumno, aprendiendo y desarrollando. Y él era un estudioso especial, acucioso muy especial, ¿no? Y él desarrolló un trabajo formidable sobre, por ejemplo, lo que es la ley del 3 y del 7. Le dio un enfoque profundo. Bien te digo, son leyes universales y están ahí. Entonces, yo me voy a tomar la libertad de todas las anotaciones que se hizo a través de los años con él, con el señor Samuel Pérez Barreto. Entonces, desde ahí te voy a conversar, ¿no? Me gusta en lo posible referir la fuente. A veces me puede haber pasado por ahí, pero te lo vuelvo a decir, no hay nada nuevo bajo el sol. Te lo vuelvo a decir, lo que decimos las personas que hablamos del ser, de la verdad, del despertar, de la conciencia, estamos repitiendo lo que ya ha sido dicho desde hace miles de años, de muchas formas diferentes, culturas diferentes, pero ya ha sido dicho desde hace miles de años. Y tú seguramente, lo habrás escuchado desde hace miles de vidas. Lo que pasa es que cada uno le pone algo de su corazón, de su cosecha. En mi caso, yo siempre digo, estos conocimientos no son míos. Pertenecen al ser. En todo caso, le pertenecen a mi maestro interno, como le pertenecen a tu propio maestro interior. Nada se aprende, todo se recuerda. ¿Comprendes? Entonces, cuando a mí me escuches, no digas, cuánto sabe. No es así. Esos conocimientos no son míos. Yo solo presto mi ser, mi voz, mi mente, mi palabra, mi pensamiento, mi corazón, mi esencia, mi sangre, con extremo amor, y lo pongo al servicio. Tal vez soy traductor, simplificador, es decir, digo de manera sencilla, y mucha gente, cientos, por ejemplo, se comunican conmigo a través de, ¿no?, en YouTube, en estas redes, y me dicen, he entendido tal cosa, he entendido la otra, he entendido la otra. ¿Por qué? Porque tal vez tenga ese don de decir, de simplificar, digo tal vez. Entonces, la ley del 3 y la ley del 7. ¿No? A ver, existen pues dos leyes básicas o fundamentales en el universo. Y estas son las que te acabo de enunciar. La ley del 3 y la ley del 7. La ley del 3 es la ley de la creación. Y la ley del 7 es la ley del ordenamiento. Lógicamente, estas dos leyes se complementan, ¿no? La ley del 3 crea todas las cosas que existen en el universo y la ley del 7 las ordena.
Si la ley del 7 no se diera, el universo pues sería un caos. Millones de millones creadas, pero sin orden, sin sentido alguno. Imagínate, estaría todo así amontonado. ¿Ah? El mar en el aire, no, los peces en la tierra, no sé qué sería, un caos total, ¿no? Los metales serían líquidos, no sé, casi, imagínate imposibles, ¿no? El sol giraría alrededor de la tierra, no sé qué pasaría, sería un caos, porque habría un montón de cosas creadas, pero no estuvieran ordenadas. Por eso, la ley del 3 crea, la ley del 7 ordena, las dos grandes leyes del universo. Entonces, este caos pues no es posible, ¿no? No ocurre. No ocurre. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cosmos. Y lo otro, ese desorden es caos. El universo no es un caos, sino es un cosmos, es decir, todo perfectamente organizado, donde cada cosa tiene un puesto, un lugar, un sentido. Y esto se debe a la ley del 7, porque la creación es gobernada por la ordenación. Las fuerzas creadoras no pueden obrar, no pueden operar, a menos de hacerlo en un cierto orden. ¿Ah? Pero no puede haber orden alguno si no existe que ordenar. En consecuencia, no hay creación sin ordenamiento o sin orden, ¿no? Y no hay ordenación sin creación. En otras palabras, no existe ley de 3 sin ley de 7 y no existe ley de 7 sin ley de 3. Es lo primero que habríamos que entender. Estas son las dos leyes básicas, primordiales y fundamentales en el universo. Por ejemplo, estas no son enunciadas en el Kybalión, ¿no? En fin, a ver, vamos a entrar un poco a lo que sería la ley del 3. Vamos a hablar de la ley del 3. Y como siempre, en algún momento yo la voy a llevar al terreno práctico, porque no me gusta hacer teorías, hablar temas que parecen inteligentes o interesantes para provocar tu admiración y que tú me digas, cuánto sabe, y que mi ego crezca. Si ese es el negocio, renuncio. Lo que yo quiero es liberarme del sufrimiento y compartir contigo eso. Y si me interesa, por ejemplo, la ley del 3, es porque hay que comprenderla para avanzar en la liberación del sufrimiento. ¿De acuerdo? Y eso te lo voy a explicar. El próximo sábado vamos a continuar, pero yo te voy a explicar de qué manera la comprensión de la ley del 3 o la ley del 7 nos ayudan a liberarnos del sufrimiento. Tal vez, diría de otro modo, nos ayuden a conocernos a nosotros mismos, que es casi lo mismo, porque cuando tú te conoces a ti mismo, cuando tú eres, ahora y aquí, has trascendido el sufrimiento, porque el sufrimiento, hemos dicho muchas veces, le tiene pánico a la hora, al momento presente. Bien, la ley del 3 se llama también la ley de los 3 principios, o la ley de las 3 fuerzas. Y se enuncia diciendo que todo fenómeno, a cualquier nivel, sobre cualquier escala, en cualquier mundo en que tenga lugar, es el resultado del encuentro y la combinación de 3 fuerzas diferentes y opuestas. La ciencia del mundo, la que estamos acostumbrados, reconoce en la actualidad la existencia de 2 fuerzas. Y te dice que estas 2 fuerzas son necesarias para que se produzcan varios fenómenos, ¿no? Y ni siquiera sabe de todos.
y señala en ciertos casos la presencia de las tres fuerzas. Hay veces, en algunos fenómenos, pero no la plasman como ley, es decir, sin darse cuenta, no, sin reparar en ella, sin darse cuenta que se trata de la interacción o la conjunción de tres fuerzas o tres principios, o estas tres fuerzas que dan origen pues a todo proceso creativo. A ver, ¿de qué nos habla la ciencia? Por ejemplo, de la fuerza y resistencia, ¿no? De electricidad positiva y electricidad negativa, de magnetismo positivo y magnetismo negativo, de células masculinas y células femeninas. En estos casos, como es obvio, reconoce la existencia de dos fuerzas, pero no de tres. ¿Ah? Hay otros casos donde sí se da cuenta de que hay tres fuerzas. Por ejemplo, reconoce en el átomo, ¿no?, la presencia de electrones, protones y neutrones, tres fuerzas. O el ácido, álcali y agentes catalíticos en las reacciones químicas. O en los colores primarios, cuando descompones la luz, habla del azul, del rojo y el amarillo, ¿no?, en el espectro lumínico, luminoso. En este caso señala tres fuerzas en un fenómeno, pero no dice por qué, ¿no? Porque no lo sabe. No sabe que se trata de tres fuerzas. En cambio, la enseñanza o el conocimiento verdadero, la sabiduría perenne, la sabiduría eterna, enuncia la ley del tres como una ley universal. Dice, no hay fenómeno, por pequeño o grande que sea, por material o espiritual que parezca, que escape a la ley del tres. Todo fenómeno, sobre cualquier escala y en cualquier mundo en que tenga lugar, es el resultado del encuentro y la combinación de tres fuerzas diferentes y opuestas, según el conocimiento verdadero y exacto. Una fuerza sola no hace nada. Dos fuerzas no hacen nada. No pueden producir un fenómeno jamás. Es necesaria la presencia de una tercera fuerza, porque únicamente con su ayuda las dos primeras pueden producir lo que se llama un fenómeno, una manifestación de cualquier naturaleza, de cualquier clase. La doctrina de la ley de las tres fuerzas está en la raíz de todos los sistemas antiguos. O si no, dime, en la filosofía cristiana, en la teología, estas tres fuerzas están expresadas en las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la alquimia medieval, todas las cosas eran vistas como mezclas variantes de la sal, el azufre y el mercurio. En el Samkhya hindú, se asigna un papel análogo a los tres gunas, rayas, tamas, sattva. En el hinduismo, el Trimurti, las tres fuerzas eran personificadas como Brahma, Shiva y Vishnu. Y en la China, por ejemplo, adquieren ahí una calidad metafísica en la interacción del yin, yang, y la tercera, bajo la potestad del Tao. La necesidad de las tres fuerzas para que se produzca cualquier fenómeno y la enseñanza de esta doctrina o principio en la antigüedad ha sobrevivido simbólicamente en muchas leyendas, mitos, tradiciones y costumbres. Queda ahí como en un rezago del inconsciente colectivo. ¿Ah? Existen muchos cuentos de hadas, tú habrás escuchado, que comienzan diciendo, había una vez un rey que tenía 3 hijos, ¿no? Acerca de la ley del tres, llamada la ley de las tres fuerzas o de los tres principios. También se le llama la tríada. Esto significa que para crear algo nuevo se necesitan tres fuerzas, una fuerza activa, una fuerza pasiva y una fuerza neutralizante. La santa afirmación, la santa negación, la santa conciliación. Esto es lo que hacen un misterio los católicos cuando hablan de la Santísima Trinidad, el Dios uno y trino. Claro, Dios primero es uno, después es 3, después es 7. ¿Cuál es el problema?
Es decir, es uno el absoluto, luego está, el uno se divide en tres y el tres se transforma en 7. El inmanifestado, la creación y el ordenamiento del universo. ¿No? No veo cuál es. En la India, ya te dije la vez pasada, existe el Trimurti, las tres fuerzas, Brahma, Vishnu y Shiva. O en el catolicismo estaría Padre, Hijo, Espíritu Santo, digamos, ¿no? Igual, el cristianismo en general. Pero en todas las culturas hablan de tres fuerzas. Pero no solamente estas tres fuerzas existen a ese nivel, sino también, por ejemplo, el ácido, el álcali, los agentes catalíticos en las reacciones químicas, los colores primarios son rojo, azul y amarillo en el espectro luminoso, ¿no? Pero la ciencia extrañamente no reconoce tres fuerzas, habla de dos nada más, ¿no? Pero en el conocimiento verdadero sí se habla de tres fuerzas. ¿Ah? Está en la raíz, te digo, de todos los sistemas antiguos. Que el cristianismo ya te lo referí, en el hinduismo también. En el Samkhya se habla de los tres gunas, rajas o rayas, la fuerza activa, tamas, la fuerza pasiva y sattva, la fuerza neutralizante. ¿No? En la China adquirieron una calidad diferente, metafísica, en la interacción del yin, del yang, bajo la potestad del Tao. Pero ahí están las tres fuerzas. En la mitología germánica, tres dioses, Odín, Hoenir y Lodur, recorrían la tierra aún desierta, dice. Ya también referí que acá en el antiguo Perú se hablaba de Kai Pacha, Usku Pacha, Hanan Pacha, el mundo de arriba, el mundo de medio, el mundo de abajo. Jonás permaneció 3 días en el vientre de la ballena. Cristo estuvo sepultado 3 días antes de resucitar. Los Reyes Magos fueron 3. En el Monte Calvario se levantaron 3 cruces. Pero aún así, de modo muy coloquial, para comenzar algo, ¿cómo cuentas? A la 1, a las 2 y a las 3. Nunca dices a la 1 y a las 2. O dices a la 1, no, es a la 1, a las 2 y a las 3. A la tercera va la vencida. ¿Ah? Había un rey que tenía 3 hijos. Son 3 fuerzas. Se denominan pues fuerza activa, como te he dicho, o positiva, fuerza pasiva o negativa y fuerza neutralizante, o primera, segunda y tercera fuerza. Pero esto es importante. Es importante conocer estas 3 fuerzas. Y no pues desde una perspectiva filosófica, sino desde un punto de vista práctico. Tú tienes que entender que para que algo pase en tu vida se necesitan 3 fuerzas. La fuerza que afirma, la fuerza que niega, la fuerza que neutraliza. Que no las veas o no lo sepas, ese es otro problema. Pero el común de las personas generalmente ve solo la primera fuerza, ¿no? Un ejemplo que suelo poner. Un muchacho dice, yo quiero ser médico. Esa es la primera fuerza. Entonces, la segunda fuerza es toda la resistencia. Esto implica ingresar obviamente a la universidad, implica estudiar 5 o 6 años, implica pues comprar libros, gastar en materiales, implica dar exámenes, pruebas, amanecerse, implica hacer prácticas, qué sé yo, en la morgue, etcétera. Implica hacer trabajos en grupo, en equipo, sustentar trabajo, monografías, todo esto. Esa es la segunda fuerza. Sin esa segunda fuerza, no hay médico. Y lo curioso es que a la segunda fuerza nosotros le llamamos problemas y quisiéramos que la vida no tuviera segunda fuerza. Y perdóname, pero es una estupidez. ¿Por qué? Porque justamente es la segunda fuerza la que permite que algo aparezca. Luego de superar la segunda fuerza, naturalmente, el que va a estudiar medicina termina de estudiar. Y la tercera fuerza ha sido aquella que le va a permitir continuar el estudio o retirarse. No, porque la primera fuerza es quiero estudiar, la segunda fuerza es la resistencia,
Eso hace que la persona dude, se desanime, no quiera. Y la tercera fuerza, en este caso puede ser, por ejemplo, la motivación al estudio. La tercera fuerza puede ser el amor a sus padres, que puede significar yo estudio por el esfuerzo que hacen ellos. O el amor a su propia vocación, yo termino sea como sea porque amo esto acá y quiero servir. Pero sin esa tercera fuerza no se decide la tríada. Entonces, acuérdate, 3 fuerzas se necesitan, ¿no? Por ejemplo, en la enseñanza, ¿no? Cuando uno quiere, por ejemplo, mucha gente dice yo quiero despertar o yo quiero cambiar, hay veces equivocadamente dice yo quiero ser mejor. El ego no puede ser mejor despréndete de eso. Entonces, bueno, la cosa es que una persona dice yo quiero cambiar, yo quiero trascender, yo quiero dejar mi vieja personalidad con sus hábitos, pensamientos, emociones nocivas, negativas, vicios inclusive. En fin, yo quiero dejar ese ser. Quiero renacer, hablando de Navidad, yo quiero renacer. Entonces, en este trabajo de una enseñanza, por ejemplo, al conocerse a sí mismo, al estudiarse a sí mismo, la primera fuerza va a ser simple y llanamente su deseo de cambiar, entre comillas, de despertar, de trascender. Esa va a ser su primera fuerza para alcanzar un nivel más, de ser más elevado. Su primera fuerza entonces, la iniciativa, es la fuerza activa o la fuerza positiva. La segunda fuerza, ¿cuál es? Es la inercia de toda su vida psicológica habitual que se opone a esa iniciativa. La segunda fuerza es la fuerza pues pasiva, negativa. Toda la forma de ser antigua, todo el ego, todas las emociones, todos los pensamientos que se resisten. Esa es la segunda fuerza. Y estas dos fuerzas se van a enfrentar, la fuerza activa y la fuerza pasiva. Estas dos fuerzas se van a contrabalancear, o una vencerá totalmente a la otra. Pero una vez que una fuerza vence a la otra, al mismo tiempo se debilita para cualquier acción posterior. A ver, te lo explico. Si las dos fuerzas tienen la misma potencia, la fuerza activa, ¿no? Yo quiero cambiar, quiero desarrollar, quiero despertar, quiero elevar mi nivel de ser. Y la fuerza pasiva es todo el ego, todo el inconsciente, ¿no? Pensamientos, emociones, hábitos, etc. Entonces las dos fuerzas van peleando. A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Se van contrabalanceando. Esto significa que avanzo un poco, luego retrocedo. Medito, luego dejo de meditar. Voy a las reuniones de los talleres, no sé cuánto, luego dejo de ir. Hago mi práctica tal, luego dejo de hacerla. Va a continuar en la misma posición, en realidad, sin avanzar ni retroceder, porque lo que avanza retrocede. Quiere cambiar, pero su inercia se lo impide. Y se va a pasar la vida pensando y diciendo que quiere cambiar, hasta hay veces intentando hacer algo, pero sin cambiar verdaderamente nunca. En el caso de que la fuerza pasiva tenga más potencia, vencerá a la fuerza activa, y el hombre o la mujer optarán por postergar su cambio y dirán yo me retiro de esto, no vuelvo a ir a ninguna reunión, o encontrará algún justificativo en su mente, es muy lejos, ya no quiero ir, yo solito mejor voy a aprender, esto yo lo puedo leer, me puedo iluminar a través del internet. Porque ahora, si tú entras a Facebook, hay aproximadamente 3.000 gurús en Facebook, o 4.000, porque todo el mundo te dice lo que tienes que hacer para despertar, te dan unos consejos brillantes, ¿no? Entonces hay un nuevo camino, el Facebook 2, es decir, el camino del Facebook. Digo bromeando. Bien, entonces,
en el caso de que la fuerza pasiva tenga más potencia, va a vencer a la fuerza activa. Y la persona va a optar por postergar su cambio. Si es muy lúcido y dirá, la próxima vida lo voy a hacer. Pero como en la próxima vida va a repetir lo mismo, también va a decir, lo voy a hacer. ¿Y ya cuántas vidas habrán pasado? 1000 vidas que estás en ese plan. Por lo tanto, no va a cambiar nunca. Se pasará el tiempo y el hombre volverá a querer cambiar pasado un tiempo. ¿No ves que se debilita? La fuerza pasiva también se debilita. El hombre dice, quiero cambiar. La fuerza pasiva se impone y el hombre dice, no, mejor no, ya para otro día, ya no quiero saber nada de eso. Pero al ganar la segunda fuerza se debilita. ¿Y eso qué significa? Que al poco tiempo nuevamente le renacen las ganas. Ahora sí dice, este 2015 voy a ser un hombre nuevo, voy a cambiar, voy a meditar, voy a hacer mis promesas, voy a hacer mis metas, dice, ¿no? Y luego va a imponerse de nuevo la segunda fuerza, porque cuando ya gana la primera fuerza, el deseo de cambiar, de estudiar, qué sé yo, se debilita. Y al poco tiempo va a aparecer, no, que los problemas, que el tiempo, que el clima, que la familia, que tengo que pagar algunas cositas, que las separatas de 5 soles son muy caras, no sé, algún pretexto va a aparecer. En fin, ¿y qué sucede cuando la fuerza activa tiene más potencia? Perdón. Cuando la fuerza activa tiene más potencia, va a vencer a la fuerza pasiva, a la resistencia. Y el hombre ahora sí, decididamente, va a decir voy a cambiar. Va a decidir por cambiar. Pero como la fuerza activa ha quedado debilitada, la decisión de cambio no podrá cumplirse o se cumplirá solo en el inicio y luego se detendrá. En cualquiera de los dos casos, las fuerzas tendrán que girar en cierta forma una alrededor de la otra, una reabsorbiendo la otra, y no se producirá resultado alguno. ¿No? Entonces, cuando la segunda fuerza dice, vence, no quiero hacer nada, luego aparecen las ganas de querer hacer. Cuando la primera fuerza vence y dice, voy a hacer mi cambio, luego aparece la segunda fuerza y dice, mejor no, tal vez otra vez. Se contrabalancean, es un círculo vicioso. Pero puede aparecer la tercera fuerza. Y puede aparecer la tercera fuerza en forma de fe, es decir, en forma de pistis, en griego, en forma de nuevo conocimiento. Por ejemplo, la sabiduría perenne. O por ejemplo, la que conoce, crea todo este tema de las fuerzas. Me refiero al cuarto camino, me refiero a Georgi Ivanovich Gurdjieff, a Peter Demianovich Ouspensky, Rodney Collins, Maurice Nicoll, Kenneth Walker, Joseph Bennett. Perdón. Bueno, la cosa es que puede aparecer la tercera fuerza en la forma de un nuevo conocimiento, mostrando enseguida la ventaja o la necesidad de un trabajo sobre sí. De esta manera sostendrá y reforzará su iniciativa. Entonces, la iniciativa podrá vencer la inercia y el hombre llegará a ser activo en la dirección deseada. Te lo digo de otra manera. Yo tengo la fuerza de mi esencia. Cuando mi esencia es activa, yo me transformo. Cuando mi personalidad o ego es activo, manda, gana, yo no me transformo. Entonces se está peleando de un lado el ego versus mi parte que quiere cambiar. Vamos a decir versus mis aspectos esenciales. Hay veces medito, hay veces no. La tercera fuerza, ¿cuál es? En este caso es una tercera fuerza que viene de fuera. La tercera fuerza es una escuela. La tercera fuerza es un lugar donde yo puedo aprender. Comprende, si no conoces las tres fuerzas, comprende por qué te has estancado, por qué no avanzas. ¿Por qué? Porque a veces tienes la decisión de transformarte, cambiar, despertar, evolucionar, superar el sufrimiento, primera fuerza. Pero cuando esa gana,
se debilita y automáticamente aparece la segunda fuerza, la resistencia, y se impone. No, no puedo, muy difícil, después la familia no lo permite, mi hijo, mi hija, no puedo. O al revés, de frente aparece cuando gana ya la segunda fuerza y has decidido ya no hacer nada, ay, esas son cosas, bueno, ya alguna vez, ojalá pueda, ya te das por rendido. Entonces cuando la segunda fuerza gana, la resistencia gana, se debilita y vuelve a aparecer con fuerza la primera fuerza, redundando, que sí, esta vez voy a cambiar, y así, en un círculo vicioso. Necesitas aplicar la tercera fuerza, y la tercera fuerza viene de fuera, ¿de acuerdo? La tercera fuerza es una escuela, la tercera fuerza es un grupo de trabajo, así que no menosprecies las reuniones de grupo de trabajo, no menosprecies la reunión de una escuela, es la tercera fuerza que está operando en leyes que desconoces. No es pues cuestión de que un día a veces sí, a veces no. Otro ejemplo de las tres fuerzas, ¿no? Lo podemos tomar en el hombre, los bienes y el dinero. El hombre existe en el mundo y existe también en él los bienes, es decir, los objetos que el hombre crea, desarrolla, manufactura con los materiales que le rodean. El hombre es activo y los bienes son pasivos. Pero con solo estos dos factores, hombres y bienes, pueden ocurrir, pocas cosas, ¿no? Porque alguien quería volver a la era del trueque, francamente, era lo ideal. Y yo siempre he admirado eso, ¿no? Y cómo actualmente se emplea todavía en algunas comunidades, por ejemplo, cuando se intercambian productos, papas, semillas, todo. Sería lo ideal, por decirlo así. Pero actualmente el trueque es inviable, el trueque es inviable. Te quieres comprar, por ejemplo, un televisor, ¿con qué lo cambiarías? ¿Lo cambiarías a alguien que te dé, estoy bromeando un poco, pero qué? ¿Un celular, 2 maletines, un par de zapatos? Y una vez en eso te quieres comprar una casa, haces un trueque, ¿el otro qué tendría que darte? Un auto, ¿qué más? Hasta sumar la cantidad. ¿Te das cuenta lo inviable que resulta? Bueno, el hombre es activo, los bienes son pasivos, pero solo, te repito, con estos dos factores, hombres y bienes, pueden ocurrir pocas cosas. Solo cuando se inventa el dinero es que puede producirse un número infinito de combinaciones. El hombre es la fuerza activa, los bienes la fuerza pasiva y el dinero la fuerza neutralizante. Este ejemplo nos revela también por qué normalmente no vemos la tercera fuerza. La tercera fuerza es invisible. Ciertamente que en este caso el dinero, el papel moneda o el oro son visibles. Lo que es invisible es el poder que tienen como dinero. Y con el crecimiento del comercio y el desarrollo de la banca, el dinero tiende a volverse más y más invisible, más abstracto, y a corresponder menos a cualquier realidad tangible, porque ahora inclusive van a ver, no sé cómo le llaman los bonos, el dinero a través de internet, donde va a ser mucho más invisible todavía. ¿Ah? Esto hace eco a las explicaciones de la ley del 3 que se daba en las filosofías antiguas, las que siempre hicieron énfasis en que la entrada del tercer principio, de la tercera fuerza, ¿no?, de la santa conciliación, porque existe la santa afirmación, la santa negación, la santa conciliación, no porque es fuerza activa, pasiva o neutralizante, o fuerza positiva, negativa y neutralizante significa que sean buenas o malas, son fuerzas nada más que actúan, ¿no? Pero las escuelas siempre decían, énfasis, que la entrada del tercer principio, la tercera fuerza, es invisible al hombre en su nivel habitual, excepto que vaya creciendo, despertando su nivel de ser. Pero en el hombre común, el hombre de pensamiento y percepción común, el tercer factor, la tercera fuerza, le es desconocido. Lo desconoce totalmente. En algunos casos el tercer principio o tercera fuerza
puede ser solo físicamente invisible, como en todos los procesos químicos que envuelve la interacción del ácido y del álcali pasivo, en los que actúa a través de su método de acción, ¿no? Como ocurre con los catalíticos en la química o los fermentos en la fisiología, ¿no? Los catalizadores y fermentos permanecen invisibles, ¿no? También hemos visto el caso de una invisibilidad mucho más sutil, como es el de un nuevo conocimiento procedente de una escuela de despertar o una escuela esotérica capaz de hacer cambiar al hombre. Pero, aunque el dinero, el aire, los catalizadores, los fermentos y la escuela, aunque producen grandes cambios en quien entra en contacto con ellos, estos permanecen en sí mismos, ¿no? Sin disminuir. Por ejemplo, hay otro ejemplo, quiero ponerlo. Para que nazca un niño, ya lo hemos dicho alguna vez, para que nazca un niño, uno ve a la fuerza activa, al que busca, que es el varón, el hombre, la fuerza activa, o el macho en las especies. Luego está la fuerza pasiva, receptiva, que en el plano de la especie humana sería la mujer, ¿no? Tan sagrada es la fuerza activa como la fuerza pasiva, la divina madre, la Shakti, por si acaso. Pero el hombre y la mujer no producirían por sí solos la nueva creación, que sería el niño. El niño ya es el resultado. Entonces, ¿cuál es la tercera fuerza? La fuerza activa es el varón, la fuerza pasiva es la mujer, y la fuerza neutralizante es invisible. Es el amor, o si quieres el deseo ya, pero es invisible. Solamente se toman en cuenta las dos primeras fuerzas, y eso no es así, ¿no? Esto de hablar de las tres fuerzas de la tríada es un poco más complejo. Habría que hablar de los mundos, ¿no? De la combinación de tríadas, pero esto nada más haría más complejo, y yo no me estoy dirigiendo a un público que esté en una escuela evolutiva, sino a oyentes. Quería transmitirles que comprendan la ley del 3 y la apliquen a su vida diaria para liberarse del sufrimiento. Es decir, tienes que comprender que la segunda fuerza siempre va a existir. Y no digas yo no quisiera tener problemas, porque lo que llamas problemas es la segunda fuerza. Es como una persona dice, yo quiero ser saltador de salto alto, primera fuerza. Y la segunda fuerza es la varilla que tiene que saltar, es el obstáculo. Sin esa varilla, sin ese obstáculo para saltar, no hay saltador. Imagínate, alguien que dice, ay, qué problema, mi hijito tiene que saltar, dice una mamá, el obstáculo. Quítenle todos los obstáculos a mi hijito. Y le quitan la varilla para saltar. Y entonces será saltador de plano, pero de alto jamás. ¿Comprendes? Entonces, el obstáculo es la segunda fuerza. Y todo va a depender de la tercera fuerza. En este caso, la tercera fuerza puede ser internamente la motivación, externamente el apoyo que pueda recibir ese saltador, ese atleta para cumplir su propósito. Internamente es la motivación, que va a estar ligada al factor externo seguramente, e inclusive el factor externo puede ser por sí solo directo, ¿no? Una institución que lo respalda, los padres que lo alientan, que lo apoyan, los premios que le dan, pues le dice pues como estímulo, o simple y llanamente los padres se oponen y no hay ningún apoyo pues al atletismo, por ejemplo en este caso al saltador, y ahí se desinfla y se acabó. Entonces, cuando estés frente a la segunda fuerza, eso que tú llamas tus problemas es segunda fuerza, más bien con inteligencia, ábrete a la tercera fuerza.
Si se trata de cambiar, de transformar tu ser desde un punto de vista de trascender el sufrimiento, el samsara, participa de un grupo, participa de una escuela evolutiva, de una escuela de trabajo. Y en la vida común utiliza como elemento de tercera fuerza las enseñanzas que se te puedan brindar,